there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree, Paris Reagan y el Dr. Don Paul Gray. Y yo le digo, Paris, que está usted entre dos doctores. Entre dos doctores, sí. Espero que se le pegue algo. No creo que va a tener problemas ya. Está quebrado mi corazón. Se le rompió el corazón. Bueno, Paris debe regresar a obtener su doctorado para que se alivie, porque tiene una unción muy grande. Sí, tiene toda la razón. Sí. Así dicen. Bueno, con los dones, el llamado de Dios y la unción sobre su vida. ¿Tiene ya su maestría? Sí. Es lo que pensé, Sí, señor. sí. Vamos a ver del doctorado. Voy a tratar de magistrar el Muy padre, sabio. ser Sí. padre. Mis 3 hijos nacieron cuando yo estaba en la escuela. Dios le bendiga. ¿Sabe qué, doctor Dupree? Voy a pedirle que lea el texto. Dave, obviamente no está aquí el día de hoy. Así que probablemente comenzaré con el versículo número, o más bien a la mitad de la oración. A ver si podemos seguir. Del número 6. Habiendo muerto a la mitad. Perdón, sí, ¿cómo? Es que, ¿en qué versículo estamos? Versículo 6. ¿Con qué comenzó usted? Bueno, a la mitad. Pero ahora estamos libres de la ley. Liberados de sus exigencias, queriendo decir que Cristo pagó la pena. Aquí me detengo antes de continuar más adelante. Pablo tuvo el mismo problema que tenemos el día de hoy. Era un poco diferente. Su primer problema era la ley de Moisés. Y la gente estaba dándole su corazón a Cristo, y algunos de los santos más antiguos, por decirlo así, en la iglesia, en cualquiera que hubiera sido la iglesia, estaban diciéndole a él que debían guardar la ley. Algunos hasta decían que tenían que guardar la ley para ser salvos. Tenían que ser circuncidados para ser salvos, pero Pablo escribió y dijo que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Sin embargo, el otro problema que tuvo era lo que primordialmente tenemos el día de hoy, y eso es leyes que nosotros mismos inventamos. No es tanto la ley de Moisés. El resultado final es el mismo, pero no es tanto la ley de Moisés. Ahora, como en los días de Pablo. Pero el resultado final es el pecado. Sea la ley de Moisés o si es la ley que inventamos nosotros. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, como hijos de Dios, si tratamos de vencer el pecado, por diferentes maneras, medios que usted haya desarrollado, usted mismo los desarrolla como quiera que sean. Aún hasta puede tomar cosas que son verdaderamente bíblicas. Son bíblicas queriendo decir que los bendecirá si son tratados correctamente, como el ayuno, como una vida de oración completa, como testificarle a la gente, como dar dinero para la obra de Dios. Todas esas cosas son bíblicas. Pero si pensamos que podemos ayunar tantos días, orar tantas horas, y eso nos dará la victoria sobre el pecado, no lo hará. Solo hay una victoria sobre el pecado. Ahora, quiero que se detengan un momento y piensen en lo que acabo de decir. Solo hay una victoria sobre el pecado. Y esa es la cruz de Cristo. ¿Entienden ustedes lo que estamos diciendo? La única manera en que el Hijo de Dios podrá caminar en victoria, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Usted debe entender
que su victoria no se encuentra en usted mismo. Y usted puede hacer todo tipo de cosas y eso los bendecirá. Yo sé de lo que les estoy hablando, he estado allí. Eso los bendecirá, pero no les dará la victoria. Usted luchará con ello, luchará y luchará con ello. Puede correr y ayunar 2 días a la semana si usted quiere, o 3 días a la semana. Y eso los bendecirá, les ayudará, los fortalecerá, pero no les dará a usted la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que confunde a muchos cristianos. Y ahí es donde la iglesia está desviándose. La iglesia pasa de un episodio al próximo. Yo he dicho esto, creo que 10 veces a lo largo de los años, pero recibí una carta hace un tiempo de un querido hermano, no sé quién era, y agradezco que se tomara el tiempo para escribirme y enviar la carta. De cualquier manera, él me dijo: hermano Swagger, yo he encontrado la respuesta para la victoria sobre el pecado. Bueno, eso fue interesante. Y él me dijo, él nombró al hermano que estaba encabezándolo y yo lo conocía muy bien. Y me dijo, tuvimos un gran seminario, varios cientos de predicadores allí y algunos miembros, pero la mayoría predicadores. Y me dijo, él nos dijo cómo tener victoria sobre el pecado y es así maravilloso. Me dijo, debo traer a esta campaña un cuaderno y una pluma, un lápiz. Y me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Y lo hicieron. Él dijo, cuando todos lleguemos, bueno, se nos dieron unos minutos al llegar, unas instrucciones. Y luego, nuestro anfitrión nos dijo, escriban cada pecado con el que tienen problemas, escríbanlo en un pedazo de papel que trajeron con ustedes. Y me enteré para qué era ese cuaderno. Y tableta hoy en día, tal vez, si usted tiene un dispositivo. Y dijo, yo debía escribir todos mis pecados. Y ahora eso no es bíblico en sí mismo. Y Sí. dijo, escribe todos sus pecados. Luego, cuando todo eso termine, y él dijo, debemos estar detrás de un predicador, una mujer de una mujer, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que leer, donde estábamos allí parados, leer cada pecado que hemos cometido. Leerlo. Y dijo, el mío no era casi tan malo como el resto de los demás. ¿Lo leyeron a alta voz? Sí, en voz alta. Sí, lo leyeron a voz alta. Ay, el mío no era tan malo como el de muchos de los demás. Y esto es una de las denominaciones más grandes del mundo. Dijo, ahora, cuando eso se hizo, entonces tomamos el pedazo de papel donde estaban escritos nuestros pecados y lo hicimos pedazos. Lo hicimos pedazos. Y eso tenía un tipo de connotación espiritual, supuestamente. Y cuando eso se hizo, entonces debíamos de levantarlo sobre nuestra cabeza con todos esos pedazos de papel sin tratar de dejar nada caer al suelo. Y que cayera todo al mismo tiempo, flotara, y así nos desharíamos de nuestro pecado. Y que cayera todo el suelo. No había terminado. Y una vez que todo cayera al suelo, ya nos estábamos alegrando para ese entonces porque los pecados se habían ido. Y él dijo, y eso no fue por algún predicador, eso es por el hombre que tenía una predicación, o bueno, un gran ministro, pero ya falleció hace unos meses, de cualquier manera, no importa. Él dijo, debíamos levantar el papel, abrir nuestras manos, que cayera todo al suelo.
Y luego debíamos de saltar y pisotear ese papel. Saltar encima de él, y ahí es donde estaba la victoria. Él dijo, es lo más grande que jamás ha sucedido. Pero yo les garantizo que el problema aún está ahí, cualquier cosa que sea. Sí. Tal vez había alguien en medio de todos que hizo eso y vio un tipo de éxito. De alguna manera, uno de esos pecados no fue un problema de ese día en adelante. Ese es el problema que está experimentando el cristianismo. El éxito no siempre es igual lo que es cierto y bíblico. Buena declaración, dígalo otra vez. El éxito no siempre es igual que es verdad y bíblico. La gente puede encontrar éxito en ciertas cosas, pueden encontrar éxito en sistemas religiosos, pueden encontrar éxito en lo que la mayoría de nosotros, lo que usted escribió, eso es una tontería. No pensaríamos que eso sería posible. Esperamos que la mayoría encontramos eso como una tontería. Pero algunas personas encuentran éxitos en estos sistemas que crean para sí mismos, para ellos mismos, para encontrar la victoria sobre el pecado. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que no estamos interesantes en lo que encuentran éxito, sino que lo que es la verdad bíblica. La Biblia tiene que ser nuestra autoridad y el estándar. El estándar y la autoridad nos enseña que el pecado nunca se ha tratado de la manera que usted describió. Y usted, como lo describió, así no es como Dios nos dice. Si fuese real, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Exactamente. Y aún más convenciente, alguien sentiría de la Escritura. Pueden apoyar la necesidad para ayudar para tener la victoria. Unas personas pueden encontrar algo bíblico que respalda más bíblicamente de esa manera, pero este es el problema. Como usted dijo muchas veces, si Jesús pudo haber ganado la victoria sobre el pecado a través del ayuno, si una persona puede tener victoria sobre el pecado con ayuno, entonces Jesús no tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir. Eso es lo que parece que olvidamos. Hay diferentes cosas que, por ejemplo, leímos en un comentario. Dijo que si quieren la victoria sobre el pecado, hagan 50 lagartijas. Correcto. Lo siento, pero eso no va a funcionar. No funciona. Permíteme compartir algo. Se me vino a la mente cuando usted escribió esa historia. Lo he escuchado antes. Es algo triste. Es algo que implica actividad física y mental. Y resulta en liberación espiritual, sanidad y ser libertado del pecado y perdonado del pecado. Es completamente en contra de la Escritura, como dijo Paris, pero a cierto grado, cuanto la gente católica, tanto como le amamos, enfatiza la misa y la comunión, cuando ellos participan de la comunión, sus pecados se han ido. ¿No están haciendo lo mismo? En una manera diferente, ellos tomando el pan y el vino o el jugo y están diciendo, cuando el sacerdote ora sobre eso, se han quitado sus pecados y salen de ahí y todavía son pecadores. Y hay millones y millones de católicos que hacen eso los domingos. Miren, también lo que pueden hacer es ir por una maleta, pongan todos sus pecados allí, espiritualmente hablando, y arrojen su maleta al océano y así se van los pecados. Excluyendo el pecado de ensuciar. Echar basura, sí. Sí, echar basura. La orden prescrita de victoria que se está mostrando por la iglesia no es lo que define la Biblia como el orden prescrito por Dios para la victoria. Sea que una persona experimenta éxito en alguno de esos sistemas, no importa. La pregunta al final del día es que esto es lo que tenemos que rezar como iglesia, que nos muestra la Biblia como el orden prescrito de Dios para la victoria. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que es la manera de tratar con el pecado. Solo hay una manera que Dios pudo definitivamente contestar la pregunta del pecado para la humanidad, y Juan el Bautista lo hizo bien claro cuando Jesús se le estaba acercando al río Jordán y estaba bautizando a la gente ahí.
Juan declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no solamente, y a veces yo pienso que cuando escuchamos esa frase, Él quita nuestra injusticia y nos viste de justicia, Él nos quita la culpa del pecado, sino que es más que eso. No solamente está tratando con la culpa del pecado en la cruz del Calvario, está tratando con la autoridad y el poder del pecado en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, no solamente es para remover la culpa del pecado, sino que es para quitarle el poder del pecado sobre la vida de la humanidad. Es por último pagando el precio que va a remover la presencia del pecado en la humanidad. Pablo dijo que lo veremos como Él es. Pablo dice que cuando toman lugar la resurrección, entonces nos vamos a vestir de inmortalidad. Entonces, todo eso va a ser removido. Todo fue hecho Cristo siendo el Cordero de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sí, amén. Yo creo que para muchos cristianos el problema va aún más allá. A ellos se les dificulta creer que lo que Cristo hizo es capaz de remover los pecados que yo he cometido. Soy demasiado malo para que solamente ese acto remueva todo lo que yo he hecho. Así que cuando ellos hacen algo, ya sea hacer un pedazo de papel o llevar una maleta al océano, y hay todo tipo de cosas que la gente ha hecho a lo largo de los años. Entonces sienten ellos como que, bueno, yo estoy participando, yo estoy haciendo algo, lo cual habilitará a Dios a hacer su parte. Pero Pérez, en cuanto a su punto, en Colosenses, capítulo 2, 14, claramente dice, borrando y anulando el acta de decretos que nos era contrarias, lo cual era contrario a nosotros. Sí. Miren, cuando dice que era contrario a nuestra nueva naturaleza en Cristo. El pecado no tiene control de nuestra vida. La atadura del pecado por encima de nuestra vida está rota por lo que Jesús hizo. Correcto, sí. Cuando Él se lo llevó a la cruz y se lo llevó, lo sacó, lo quitó del camino, clavándolo a la cruz. Correcto. Esto se convierte en algo mucho más simple cuando nos damos cuenta de que si Dios hubiera podido hacer esto de alguna otra manera, Exactamente. no hubiera tenido que sujetar a su hijo a lo más horrible, el sangrado, la horrible tortura del Calvario. No hubiera tenido que hacerlo. Correcto. Pero Él tuvo que, para perdonar el pecado del hombre, es lo que se tenía que hacer. Y lo que hacemos iniciando estas otras cosas es que le estamos añadiendo lo que Dios ha dicho y no lo podemos hacer. Eso está regresándonos bajo la ley. Eso es pecado. Es pecado, sí. Es pecado, sí. Yo creo que eso es importante lo que usted dijo. Nos regresa a la atadura. La ley nunca iba a ser un pacto eterno. Era algo temporario, intermediano. Pablo dice que aún su adición no anula la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pacto abrámico. El pacto abrámico fue hecho en el principio y la creencia de Dios y recibiendo la justicia de Dios. Entonces usted recibe justicia como don por su fe en la promesa de Dios. Esa es la simplicidad de ese pacto y fue confirmado en la base de un sacrificio. Entonces fe en el sacrificio causa que Dios declara a una persona justa. Es tan simple, El sistema de Dios. es tan simple, tal vez esa es una muleta o algo así. La Correcto. gente tropieza. De cualquier manera, si ese individuo, no me importa cuán malo sea el pecado, cuán pequeño pueda ser o cuán grande pueda ser, Correcto. si esa persona dice que mi fe y confianza está en Cristo y el crucificado, Correcto. y no está en ninguna otra cosa, solamente Cristo y el crucificado, no está en mí, no está en la iglesia, no está en estas cosas que nosotros tenemos, no está en buenas obras, ni el dinero, ni la educación.
Simplemente fe en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Correcto, amén. Y ese pecado es perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda injusticia. Hace años yo estaba en Houston, Texas, en una campaña. Yo estaba en la radio y un amigo mío tenía una estación radial de 50,000 vatios y cubría, no sé, mucho territorio. Y una señora llamó y nosotros hacíamos esto en ese entonces. Y llamaba, hacían preguntas y todo eso. Y la señora dijo, hermano Swagger, yo he pecado, pero no sé cómo tener perdón por esto. Voy a un sacerdote, visito a un predicador, voy a una iglesia. ¿Qué puedo hacer? Y yo le dije, hermana, usted no tiene que hacer nada excepto pedirle al Señor que la perdone. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Será porque es tan fácil que en sí mismo eso viene a crear un problema? La gente quiere algo difícil. ¿Sabe otra parte de eso, hermano Swagger? Yo no creo que entendemos lo que la palabra fe y creer realmente significan. Usamos esas palabras bien casualmente. Yo estoy convencido que hay bastante teología sobre la doctrina de la cruz, la realidad de la cruz, el poder de la sangre, cómo, qué tan maravilloso y tan precioso y qué tan terrible fue. La mayoría de los cristianos entendemos que eso fue un momento que definió la historia y después regresamos y decimos, tiene que tener fe. Esa es la parte que parece que es como, bueno, usted se da eso, está de acuerdo con eso de alguna manera y la gente rápidamente dice, sí, lo creo, seguro yo pienso en esto, pero hay otra cosa, nosotros realmente, en verdad, tenemos que tener fe, una fe radical. Sí, la fe está en confiar en uno mismo, en un sistema. Lo que literalmente, todo lo que uno, en lo que uno depende, eso es lo que la fe es. La gente tiene que entender completamente correcto. La gente tiene que entender la fe como dependencia. Lo que yo voy a depender. Dependencia radical. Absolutamente. Y no puede, y ahora, esto es lo que estamos aprendiendo aquí en Romanos 7, nuestra dependencia no puede estar dividida. No puede estar dependiente de Cristo y de uno mismo. Eso de hecho va a crear un adulterio espiritual. Entonces mi dependencia para la victoria sobre el pecado, mi dependencia para vivir una vida que sea santa y justa, que agrade a Dios, no debe estar en mí mismo, en lo que yo hago, en qué tipo de acción pueda yo hacer. Porque solamente es la gracia de Dios que puede hacer que yo sea bueno, santo y justo delante de Dios. Así que debo depender en el objeto de la fe. Debo depender en algo que pueda traerme esa gracia, que pueda traerme esa ayuda del Espíritu Santo. Bueno. Y el objeto correcto de fe que Dios nos ha enseñado a través de la Escritura, que trae la ayuda del Espíritu Santo, es la cruz de Jesucristo. Al poner mi fe en Jesús, y esto es lo que queremos decir, al confiar en mi cuidado espiritual completo a Jesucristo y el crucificado, dependiendo de eso y de Él nada más, a cambio yo recibo la gracia de Dios, y la gracia de Dios viene y trae salvación y hace una nueva criatura de mí. La fe simplemente es creer. Es creer. Usted está creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice. Es en lo que confiamos, en lo que dependemos. Sí, es de lo que dependemos, correcto. Hermano Swagger, usted citó el versículo que siempre hemos citado cientos de veces. ¿Puede tomar tiempo para lo primero en Juan 1:9? Quiero usar este versículo para ilustrar Si mi confesamos punto. nuestros pecados, Él es fiel y justo. Estudiemos esto. Si confesamos, esa es la parte que se nos pide hacer. Si confesamos, usamos nuestros labios o nuestra mente, nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, cualquier persona puede hacerlo. Adiós, así es. Sí, pero dice, Él, y este es el enfoque, Él es fiel. ¿Quién es Él? Es Cristo. Él es fiel. Creemos esto ahora,
que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, podemos hacer nuestra parte bien rápido, confesar, Correcto. oh, yo he hecho eso, Señor, yo oro, yo confeso, me arrepiento. Pero también tenemos que creer que Él es fiel, que Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer y que Él es justo y Él va a perdonar nuestros pecados. ¿Creemos esa parte? Sí, correcto. Yo sé que sí, pero muchas personas, mira, ellos se acercan al Señor, estoy haciendo mi parte, yo fui al altar, yo oré, yo hice esto y lo otro, pero realmente creemos que Él hace su parte y tenemos que creerlo radicalmente. Bueno, jamás debemos tomar el pecado tan a la ligera. Correcto. Jamás. Todo verdadero cristiano, si usted es un verdadero hijo de Dios y aborrece el pecado, lo aborrece, usted sabe cuáles son sus defectos y qué es lo que va a hacer. Y el poder destructivo del pecado, usted lo odia como debe. Y yo creo que a veces pensamos, bueno, todo lo que tengo que hacer es, yo lamento esto. Realmente no tiene que arrodillarse, no tiene que hacer nada excepto confesar ese pecado, y confesamos nuestro pecado, es fiel y justo Correcto. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Miremos esa tercera parte, limpiarnos. Esa es una santificación radical, limpiarnos. Sí, es un gran punto. Lo que usted está diciendo es que mucha gente dirá que cree que este versículo es verdad, es cierto, pero en práctica, ¿será realmente que confían en eso? ¿Será que realmente están confiando en eso? Permítanme hacerles esta pregunta. Hay una doctrina muy prominente ahora, y quiero que ustedes me digan qué piensan, llamado la revolución de la gracia. Y dicen, no confiese su pecado. Si usted comete pecado, no lo confiese. Confiese que usted es la justicia de Dios. Bueno, sí lo es, pero eso no es lo que la Escritura está diciendo acerca del pecado. Sí, de lo que entiendo de ese movimiento se une con el concepto de la palabra de fe del principio de confesión, que por la gracia y por la profundidad de la gracia que una persona ni tiene que reconocer el pecado. Así es. No tienen que reconocerlo, no tienen que declararlo, porque para declararlo o confesarlo sería una confesión negativa y viola el principio de la palabra de fe, de lo que hablan, de las cosas positivas del cristianismo. Eso es lo que tienen que hablar. Hay un hombre que conozco, tenemos que tomar una pausa muy rápido, pero hay un hombre que habla del hermano Lawson que de alguna manera lo contactó y estaba bajo esta teología, lo que usted acaba de decir, estaba bajo esta doctrina. Y él se sintió tan culpable por el pecado que estaba en su corazón y lo único que quería hacer es confesárselo al Señor, pero estaba bajo esta teología que no tiene que hacer esas confesiones negativas porque la gracia de Dios ni quiere que usted piense en su pecado. Entonces él no sabía qué hacer, pero lo quería confesar porque se sentía tan culpable. Pero finalmente escucha la explicación de esta plataforma en lo que se refiere al mensaje de la cruz y confesó sus pecados delante del Señor y dice que fue como que se le quitaron un peso. Sí lo fue. Había un peso de falta de perdón y una apertura entre la relación que tenía con Dios. Tenemos que reconocer nuestro pecado y confesarlo. ¿Será que eso es algo que se usa? Bueno, mejor nos vamos a la pausa y volvemos después de un momento. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. La pregunta que hice antes de la pausa es si esta revolución de la gracia, este sistema, si está creciendo ahora o si está negando, está decayendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensan? No lo he visto en las denominaciones pentecostales, la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios.
no he visto en ninguna iglesia que predica la cruz. Se mira más en los carismáticos y realmente apela porque la gente no tiene que responsabilidad por sus acciones. ¿Cuál es un punto de vista correcto sobre la voluntad de Dios? Eso tal vez es bueno que la gente vea y entienda en cuanto a la percepción, en cuanto a la gracia, cómo se supone que debemos entender la gracia de Dios. Creo que es importante que la gente desde un punto de vista bíblico entienda. Bueno, yo no creo que, Pérez, que uno puede entender la gracia de Dios como uno debe, Sí, a menos que uno entienda la cruz. Sí, estoy de acuerdo con eso. La gracia de Dios viene primordialmente a través de la cruz. De Jesús, lo que Él hizo allí. Y tal vez uno tiene que experimentar el perdón. Cuando Sí. usted le falla a Dios, cuando usted hace un caos, usted tiene que ir a la cruz para tratar con eso. Usted entiende la gracia. Pero es tan simple, tan sencillo. Sí. Yo creo que tal vez la mayoría de la gente cuando escuchan la gracia, escuchan más de lo que el doctor Gray acaba de decir. Es la disposición de Dios de perdonarnos, aún en las peores circunstancias, cuando nosotros le fallamos a Dios en unas circunstancias bien serias, pero la gracia de Dios tiene que ser entendido más profundamente que eso. La gracia solamente nos ha dado más que solo el perdón. Grace ha vencido la naturaleza pecaminosa en nuestros corazones. Es la gracia de Dios que le ha quitado el poder al pecado en nuestros corazones, aún como el pecado se enseñorea para la muerte, que la gracia se enseñó en nosotros por el Señor Jesucristo. Tenemos que saber de dónde viene la gracia. Viene de Jesucristo, pero hay ese poder que me va a dirigir una vida para tener victoria sobre el pecado. Tenemos que establecer en nuestra mente para comenzar que eso no es algo que merecemos. Correcto, sí. No lo merecemos y debemos llegar a la conclusión de que no vamos a experimentarlo. Absolutamente. Gracias no lo merecemos. Gracias no hacemos méritos para hacerlo. No ganas la gracia por todo, por lo que haces. La gracia fue hecha posible por la cruz. Así es. Todo por la cruz. Así es. Soy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Se dio a sí mismo por Yo mí. no desecho la gracia de Dios. Si la justicia viene por la ley, Cristo murió en vano. Exactamente, entonces aprendamos de la gracia, que es algo que se recibe de parte de nuestro por fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Y si no nos acercamos a Dios de esa manera, entonces podemos desechar esta gracia. Yo he encontrado que mi entendimiento, y solamente tengo un poco de entendimiento en cuanto a la gracia, pero eso ha incrementado grandemente desde el poco conocimiento que tengo de la cruz. Correcto, absolutamente. Sí, completamente lo ha abierto. Yo soy un hombre de la revolución de la gracia en esta manera. La gracia es el único medio que uno puede tener una buena relación con Dios. El único medio que uno puede vivir una vida santa que le agrade a Dios. La gracia me va a permitir pararme delante de Dios y ser declarado justo. Pero ahora los detractores dirían, bueno, todo lo que tiene que hacer es decir, lo siento, Señor, y seguir pecando. No. Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia. Dios no quiere. No lo permita Dios. No sabe que si... Estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir más en él? Ahí está. Usted que está muerto al pecado, ¿cómo puede vivir en eso? Ha sido bautizado en Jesús, bautizado en su muerte, sepultado con Él, bautismo en su muerte y levantado en novedad de vida. Ya no va a estar viviendo bajo el dominio del pecado, no por las obras de la ley, sino que está bajo la gracia. Eso es lo que le va a dar libertad sobre el poder y la autoridad del pecado. Otro pensamiento que yo creo que es importante que la gente entienda de la gracia de Dios. Yo siempre he encontrado Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, que sean una parte central para comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios le ha aparecido a todos los hombres trayendo la salvación, enseñándonos. Eso es lo que la gracia está haciendo. La gracia le trae la salvación a la humanidad y también la gracia nos enseña a negar impiedad, a lujurias, nos enseña a vivir maduros
con un corazón sobrio, justo y piadoso, controlado por Dios, me enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Entonces la gracia de Dios, como pueden verlo ahí, realmente es la única autoridad que me puede enseñar cómo vivir. Sí. La gracia es lo único que lo puede hacer. Entonces, entendiendo lo que es la gracia, es esencial para la persona para vivir una vida que le agrada a Dios, en verdad. ¿Y de dónde viene la gracia? No viene de nosotros, sino de Dios. De De un amor lleno de amor y misericordia, que expresó esa gracia a través de la muerte de su Hijo. ¿Qué cosa tan increíble es esa? Yo a menudo pienso en el Hijo Pródigo, uno de mis sermones favoritos. Pero el Padre se quedó ahí esperando, ¿o no? Esperando que el Hijo volviera a casa. Eso es gracia. así, así. Un corazón lleno de gracia nunca se rindió. Y cuando regresó el Hijo, él abrió la puerta y dijo, todo es tuyo. Es increíble, sí. Sí, así es, vengan. Qué historia. He tratado de buscar su nombre. Sí, Suena el como padre, un sí. buen hombre. No encontramos un nombre, tal vez hay muchos nombres. Pero en esta historia no se olvide el hermano mayor que estaba ahí todo el tiempo fiel y se quejó que el padre le había dado al hijo menor. Y dijo, ¿qué tal yo? Le dijo, estaba aquí todo el tiempo Él para ti. se eliminó de la gracia solo. ¿Cuántas veces cristianos actúan como el hermano mayor? La gracia de Dios está disponible para nosotros, pero no lo apropiamos en nuestra vida. ¿Sabe? Yo creo a veces que el celo cristiano es un problema. Oh, sí. Ese es el hermano mayor, estaba celoso. Sí. Sí, Él tenía te- una percepción equivocada del padre también. Él sentía como que tenía que ganarse algo de parte del padre y él estaba haciendo todo lo que se suponía que debía hacer, confundido en cuanto a por qué el padre jamás había celebrado su vida tanto como el padre estaba celebrando a este hijo pródigo. Ambos chicos finalmente tenían un entendimiento incorrecto del corazón del padre. El corazón del padre estaba tantísimo, mucho más grande, lleno Está bueno. de la gracia. El padre ya estaba demostrando gracia al hijo que estaba en casa, pero no lo podía ver, porque él tenía una percepción equivocada de cómo apacentar o apaciguar al padre. El padre ya estaba feliz. No entendían el hecho de que el padre ya estaba feliz. Y él estaba tratando de ganarse la paz del padre, ya la tenía. Sin embargo, el joven, de hecho, recibió esa sabiduría más grande de lo que entendía el hijo mayor. Se dio cuenta y dijo, bueno, mi padre él tal vez no me acepte como hijo, pero creo que por lo menos me va a aceptar como un esclavo. Parece como que a él se le olvidó que mientras él estaba disfrutando de la vida, su hermano estaba Correcto. en una un caos, pocilga sí. llena de cerdos. Sí. Correcto. Y él pensó por su justicia preconcebida, Él debía... absolutamente, Sí. tenés que celebrarme a mí, no a él. Pero tú ya estabas en casa, hijo. Ya estabas en la casa. Toda la riqueza que tengo son tuyas. Sí, pero el joven regresa y aprende una lección grande de la gracia de Dios, que la gracia de Dios va a proveer para mí con privilegios y beneficios que no merezco. Esa es la razón del por qué Pablo estaba celoso de la posición de los santos a quien él les ministraba. Si ellos se sostenían bajo la ley, ellos Así es. negarían la gracia porque la ley es hacer, Absolutamente. hacer. Uno nunca hace lo suficiente. Así es. Y uno no puede. Cristianos hoy no pueden hacer lo suficiente y esto regresa a la condenación. No podemos orar lo suficiente, entonces yo estoy bajo la condenación, estoy bajo culpa, estoy a una falta de valor a Dios porque no estoy orando lo suficiente, leyendo lo suficiente, nos ponemos bajo atadura cuando no nos damos cuenta que la gracia de Dios nos ha proveído a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. He tenido que aprender eso de la manera difícil. Ahora, esas cosas son buenas, orar, estudiar, ayunar, esas cosas ayudan a poner nuestros deseos a un lado para que Dios, el Espíritu Santo, pueda tratar con nosotros, enseñarnos.
En esos lugares aprendemos de Cristo. Son Exactamente. necesarios. Son necesarios, pero no son el objeto. No son el objeto. Así es. No podrá encontrar la fuente de poder para la justicia y vida santa en su consagración. Solamente podrá encontrarla en Cristo. Exactamente. Repítelo, por favor. No podrá encontrar la fuente de justicia y vida santa en su propia consagración. Solamente la podrá encontrar en Cristo. Eso produce orgullo. Porque su consagración falla. Siempre. Falla. Usted se equivoca, Señor, como pastor. ¿Cuántas veces he orado con la gente de esas cosas? Han hecho un buen trabajo por 2, 3, 4 años y fallan bastante y sienten que lo han perdido todo. No lo han perdido todo. Tienen que restablecer su fundamento. Hermanos, podemos regresar al versículo que comenzamos, el versículo 14, 6. No está bajo la ley, sino que bajo la gracia. Entonces ahí está la palabra de que estamos hablando, está bajo la gracia. Y usted dijo que la gracia de Dios fluye hacia el creyente. Esto es maravilloso. De modo interminable. ¿Dónde está leyendo? 6:14. Nuestro versículo 14. Adelante. Donde dice la gracia de Dios, las notas que usted escribió, la gracia de Dios fluye hacia el creyente de modo interminable, solo cuando el creyente ejerce la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La gracia es simplemente la bondad de Dios, puedo añadir el amor de Dios, ejercitada por y a través del Espíritu Santo, dado a los santos y merecedores. Eso es poderoso. Amén. Eso es poderoso. Sí, amén. Y todos lo hemos experimentado. Sí, absolutamente. Todos lo hemos experimentado. Y este es algo que es vital para los cristianos que entiendan. No estamos tratando de señalar a alguien a algo nuevo que nunca lo han vivido. Estamos tratando de señalar a la gente exactamente a lo que experimentaron cuando fueron salvos. El momento que cualquier pecador acepta a Jesucristo por fe en Jesús y lo que Él hizo en el Calvario, inmediatamente experimentan lo que acabamos de leer. La entrada del Espíritu Santo, la gracia de Dios, transformándonos y haciéndonos una creación nueva. Cuando experimentamos esto, inmediatamente nos damos cuenta que somos separados de la autoridad del pecado en nuestra vida. Cuando acepté a Jesucristo en mi corazón, yo pedí que me libertara del alcohol y el tabaco y instantáneamente fui libertado de esos dos vicios. Yo regresé a la casa y yo agarré todo el alcohol de mis refrigeradoras. Yo tenía bastante tabaco que yo me mascaba. Y yo estaba mascando como una lata al día, casi 4 veces al día. Básicamente eso es lo que estaba haciendo. Tomé esas latas, los puse en la basura. Tomé la cerveza y la tiré en la basura. Nunca la volví a agarrar. Estas son cosas. Yo era el hombre que yo tiraba una lata de tabaco por la ventana y iba a la tienda y compraba otra lata. No era fácil de deshacerme. Era algo que tenía que quitarlo. El alcohol tenía un agarre en mi vida. No lo podía ¿Cigarrillos o qué está pasando? Mascar el tabaco. Eso es grotesco. Bien feo, sí, bien horrible. No tienes ninguna idea qué tan feo es. Ni lo puedo oler ahora. No soporto el olor. Pero inmediatamente cuando yo acepté a Jesús, esto es lo que sucedió. Fue recreado, la gracia de Dios entró, la obra del Espíritu Santo entró y me encontré siendo suelto de la autoridad y el poder del pecado en mi vida. Ahora, habían cosas que ni había orado por ellas, que empecé a soltar. No podía ver eso en la televisión ya, no podía estar con ese grupo de personas, ya no podía encontrarme con esta mujer, no podía hacer esto y lo otro. ¿Qué tal su lenguaje? Eso vino después, sí, pero tuvo que ir esas palabras. ¿Cómo fue que conoció a su esposa?
Yo conocí a mi esposa aquí, ella fue creada aquí en la iglesia, ¿En serio? en el Centro Familiar de Adoración. Su papá toca la trompeta aquí en el Centro Familiar de Adoración. David Dickey es su bisnieto Oh. y Albert es su abuelo. Sí, yo lo conocí aquí en el Instituto Bíblico. Mejor situación de lo que tenía antes, pero la conocí en el Instituto Bíblico y lo que estoy tratando de decir es que inmediatamente cada persona que acepta a Jesucristo en su corazón son separados del poder del pecado. Sí. Experimentan eso inmediatamente. ¿Qué es que causó que ese creyente experimentara esa libertad? ¿Qué causó que sucediera eso? Bien sencillo, y ninguno estamos en desacuerdo con esto. Ponemos nuestra fe, aunque tal vez no lo podríamos haber definido de esta manera en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Creímos en el Evangelio como Cual fue produce predicado. victoria. ¿Qué nos dio victoria? Inmediatamente. Victoria inmediata. Entonces, esto es lo que estamos señalando al creyente. Pablo lo dijo en Colosenses. Así como ha recibido Cristo Jesús, el Señor, andar en Él. Le dijo de otra manera, el justo vive por fe. Dice, anda conforme al Espíritu y no va a cumplir los deseos de la carne. Entonces, no estamos ordenando nuestro comportamiento, la vida que vivo en la carne por fe en lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Recibimos la gracia de Dios en nuestra vida y ya no tenemos que cumplir el deseo de la carne. La naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre nosotros. Estas buenas noticias. Esta es la mejor noticia. Entonces, no estamos señalando a alguien que no hemos vivido. Estamos señalándolo cuando ellos recibieron a Jesucristo por primera Bueno, vez. hay millones que lo escucharían a usted decir lo que está diciendo y que el alcohol, la nicotina o lo que sea. Maldecir. Pero no se quieren deshacer de eso. Sí, eso es difícil porque el Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón sobre esas cosas que estaban en mi vida. Alguien dijo que si la persona está bajo el ataque del pecado, es obvio que esa pecaminosidad no se quieren deshacer de ello. De hecho, ¿será que han sido salvos? Y ahí es donde tendría que llegar. Creo que sí. Porque son salvos no significa que el diablo desaparece. Pero si no lo quieren soltar, yo no sé. Sí. Y a veces, por ciertas cosas en la vida de las personas, toma tiempo Sí. para que ellos miren que eso La es lo que me está convicción dando. tiene que entrar. Sí. Ahora, para mí, inmediatamente el alcohol y el tabaco era una convicción que me acercó a Cristo. Para otras personas, el alcohol y el tabaco es una convicción que vino después de que aceptar a Cristo, que tenían que soltar esas cosas. Es posible que haya un cristiano que no mira ahora de eliminar ciertas cosas en su vida. Eso va a llegar, pero la razón yo creo que no llega rápido es porque muchos cristianos no aprenden este libro. Es difícil leer la Biblia y no encontrar convicción a través de las palabras de cierta manera que está viviendo. Añadamos algo, no están bajo la predicación Ese es del el caso, Evangelio. buen caso. Estoy pensando en mi padre, ustedes ya me han escuchado contar la historia. Tiene como 29 o 30 años y era un borracho. Su esposa murió, tenía 4 hijos de los que sus padres estaban cuidando, él estaba en la calle. Y su padre lo encuentra y lo lleva al doctor. ¿Qué ¿A qué quiere se decir? refiere? Estaba viviendo en la calle, indigente. Ok. Y él estaba quedándose con su hermano en una casa ya detrás de la casa de su hermano. Entonces su padre lo encuentra, estaba enfermo y tenía él ya una contaminación o más bien intoxicación alcohólica. Lo llevaron, pesaba como 125 libras Dios. de 2 metros de altura, pero le dijeron, vas a morir si no detienes esto. Y su hermana comenzó a convencerlo de ir a la iglesia y papá testifica de que fue a la iglesia varias veces. Y usó la frase, nunca sintió nada, pero fue al altar y yo ya no sé qué era lo que estaban predicando en aquellos días, probablemente
era una conversión más radical o una liberación, algo así, un tipo de mensaje que nunca lo había sentido y que él regresó a su pecado. Cada vez que salía de la iglesia regresaba a su alcohol y sus cigarrillos. Pero en un día no esperado, él estaba caminando por esa carretera, ese camino cerca de la casa de su hermano, y el Espíritu de Dios cayó sobre él. Él solo. Sí, él estaba solo, había dejado la iglesia, salido de ahí, iba por ese camino, pensando en lo que acababa de escuchar tal vez. Y mi punto es que finalmente el evangelio, finalmente lo impactó. Algo, la verdad radical del amor de Dios y el poder de Dios, tuvo que hacer eso. ¿Regresó a casa? Él volvió a casa, sí, fue a la casa de su hermano y le dijo, yo soy libertado, y así desde ese día en adelante. Y su hermano le creyó, sí, mi tío le creyó y fue un cristiano devoto desde entonces, él era. Y papá comenzó a ir a la iglesia con regularidad y ser un fiel miembro, y finalmente lo dejaron testificar y comenzó a predicar. Finalmente él conoció a mi madre y ellos se casaron, y mi madre crió a sus 4 hijos, tal vez también como a sus otros 4 hijos, pero de ahí en adelante papá tuvo una experiencia radical. Pero saben, toda la vida de mi padre, él jamás, yo no sé si él llegó a sentir completamente perdonado de su pasado, porque él llevaba consigo cierta tristeza. Creo que fue por causa de que era una falta de conocimiento de la cruz, de su entendimiento y del amor de Dios, el amor de Dios y ese acto radical de la cruz. Si pudiéramos, miren, si todo el mundo pudiera entender, yo realmente creo esto, cuánto Dios ama la creación. Cierto, y sí. Cuánto el Calvario significaba y el poder de la sangre. Si el mundo realmente lo entendiera, ellos correrían a la cruz, confesarían sus pecados y amarían al Señor el resto de sus vidas. Mi padre siempre tenía que pelear por la depresión toda su vida. Mi madre tenía que ser el gozo de la casa. Él era un predicador, pero no caminaba en victoria. No podía dejar el pasado. Cuando íbamos a la iglesia siempre me encantaba ver a papá, porque cuando comenzaba a predicar se alegraba. Y yo sonreía y decía, qué maravilloso, qué bueno que te sientes bien, papá. Pero cuando llegaba a casa estaba muy sombrío, muy triste, casi triste. Eso no fue lo que escribió Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1. Dios nos ha dado todas las cosas que tratan con la vida y piedad a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a esa gloriosa virtud. Y mi pueblo es destruido por falta de lo que el Dr. Gray acaba de leer. ¿Qué sucede cuando llega la convicción? Porque yo pienso, y a lo que estamos tratando de enseñar aquí. Tenemos que separar la convicción de la condenación. Absolutamente sí. Explica la diferencia, por favor. Bueno, uno lo tumba y el otro lo levanta. Bueno, la tristeza de Dios produce arrepentimiento. La tristeza de este mundo produce depresión. Entonces, esa tristeza santa nos va a dirigir al arrepentimiento y voy a encontrar el gozo, pero el del mundo produce depresión y miedo y falta de seguridad con Dios. Pero todo regresa a la cruz. Y eso es lo que estaba tratando de llevar el pensamiento. Cuando llega la convicción, ¿qué hago con ese pecado? Porque la iglesia no sabe ninguna idea qué hacer. ¿Qué hago cuando yo me encuentro que estoy luchando con el pecado y viene la convicción? ¿Qué hago? ¿Trato de ayuno para eliminarlo? ¿Trato de orar para que se quiten? ¿Trato de hacer las buenas obras para quitarlo de mi vida? ¿O sencillamente descanso y confío en Dios y lo que Él hizo en el Calvario para darme victoria sobre ese pecado? Solo es siendo libertado de las obras. En nuestro versículo dice que libertado de la ley, donde estábamos muertos, donde debíamos servir en la novedad de vida y no en la letra. Solo es la libertad de ese sistema que nos da victoria sobre esa área, que trae convicción a nuestra vida. Ese sistema basado en obras es el problema.
Así es. Ese es un problema por la mayoría del cristianismo. Sí, así es. Puede salir de muchas formas y Pero obrar porque uno está tratando de ganarse algo Correcto. o porque uno ama a Dios son dos cosas diferentes. bueno, y yo creo que los dos a veces pueden existir al mismo tiempo. Yo creo que una Debería persona ser puede así. amar al Señor y también está trabajando para ganar algo de Dios. Pero todo creyente tiene que entender que nunca van a poder trabajar lo Sí. suficiente para ganar victoria sobre ese pecado o ser declarado justo por Dios. Jamás podrá guardar la ley perfectamente. Correcto, y ese es el estándar, ¿verdad? Es divertido que nosotros hacemos sistemas de obra que Dios nunca nos mostró, sino que la ley viene de Dios. Fue detallado y mostrada por Dios. Pablo dice que la ley, si la abrazamos y la aceptamos después de Cristo, va a causar el pecado que revive en su corazón y trae muerte y destrucción en su vida nuevamente. Eso que vino de Dios. Entonces, imagínense si aceptamos un sistema que nosotros creamos nosotros mismos. Va a tener el mismo resultado. Pablo nos está enseñando a través de este capítulo que hemos sido separados de la ley y eso nos ha separado del poder del pecado para regresar a la ley, para regresar al sistema de la ley que terminó en Cristo. Si usted depende de las leyes que usted mismo invente, y ese es el único tipo de leyes que la gente puede llegar a Hoy, tener sí. el día de hoy, usted va a terminar mal en vez de terminar Correctamente, sí. bien. Sí. Pablo lo define. Él dice que cuando llegó el mandamiento, El pecado revivió el pecado y yo morí. Y después lo describió como una lucha. Cuando trato de hacer lo bueno, no podía encontrar la fuerza para hacerlo, pero las cosas que sabía que no debería hacer es lo único que encontré la fuerza para hacer. Pablo, después de aceptar la ley, después de ser salvo, se da cuenta que el pecado está dominando su vida, Una señora me deteniendo de vivir escribió una hace un vida tiempo santa. y me dijo que estaba enojada. Usted habla acerca de Pablo experimentó esto de ser salvo y no. Después de ser salvo. Ese es el contexto, sí. Quería mencionar, si tenemos un momento, Gálatas 3:24, la ley dice, la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificados, ¿por qué? Por fe. El siguiente versículo dice, pero después de que viene la fe, ya no estamos bajo el ayo. Así es, el propósito de la ley era traernos a la obra consumada de Jesús. Cuando está en Cristo y está en fe, usted puede tener Se la nos victoria. terminó el tiempo y yo les quiero agradecer a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Pienso que ciertas cosas se han dicho que el Señor quería que se dijeran y serán de bendición, yo lo creo. Le servimos a un Dios y maravilloso Señor, quiero que lo sepan, y Él los ama. No me importa quién sea usted, Él los ama, quiero que lo sepan ya para salir del aire el día de hoy. Dios los ama. Gracias por haber estado con nosotros y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.